Cuenta regresiva. Elecciones 2024. Internas, 30 de junio. Todos los miércoles, de 21 a 22 horas. Los precandidatos hablarán por Radio Activa y Activa TV. Elecciones 2024 con Margarita Silva. Buenas noches, estimados teleescuchas de Radio Activa y Activa TV. Damos continuidad a la edición especial Cuenta Regresiva, Elecciones 2024, proponiendo entrevistas semanales, todos los miércoles, con 1 hora de duración dedicada en 3 instancias, ¿no? Pero en esta, la primera, de cara al 30 de junio, dedicada a todos los precandidatos de los partidos políticos que deben definir la fórmula presidencial pensando en octubre de este año. El ciclo de reportajes semanales es dedicado exclusivamente a los precandidatos. Los invitamos, aceptan y están acá. Es el caso del Partido Colorado, que tiene varios precandidatos a la interna: Ojeda, Gurméndez, H, Acosta y Lara, Viera Duarte, Silva, Subía, que se bajó. Nuestro invitado, a diferencia de los otros, es de acá, conoce el pago, conoce la idiosincrasia del riverense y del fronterizo, y es importante destacar que, además de conocer, es un veterano con espíritu de joven. Seguro que la renovación no tiene que ver directamente con lo generacional. Nació el 7 de abril del año 55. No hagan las cuentas porque es coqueto. En las elecciones generales de Uruguay del año 84, apoyando al doctor Altivo Esteves, hombre muy importante en la vida de nuestro invitado, que era candidato a la intendencia de Rivera, y también apoyando al doctor Julio María Sanguinetti a la presidencia de la República, a los 29 años, nuestro invitado resultó elegido por primera vez diputado nacional por nuestro departamento. En el periodo de gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle, integró el directorio de OCE. Recuerdo haberlo entrevistado en alguna oportunidad en Radio Internacional. En el 94 se postuló a la intendencia de Rivera, pero el que ganó fue Walter Tito Riesgo, que renunció después por un tema de salud. En el segundo gobierno del doctor Julio María Sanguinetti ocupó el cargo de vicepresidente de Antel. También lo entrevistamos en varias oportunidades. Y allí comenzó la construcción de lo que hoy es un ícono en Montevideo, que es la Torre de Telecomunicaciones. En el año 2000 vuelve a postularse a la intendencia, ganando las elecciones departamentales. A partir de allí hubo un antes y un después. Se forma la Agencia Local de Desarrollo, se crea el primer fondo de garantías del Banco República, otorgando microcréditos a emprendedores, el fondo rotatorio también. En el 2004, la fórmula la integró con Guillermo Stirling de cara a las nacionales, y ese fue un momento bastante intenso en la interna del Partido Colorado, pues fue la peor derrota del Partido Colorado, logrando apenas si no me equivoco, los números no me dejan equivocar, un 10.36% de los votos, que si nos remitimos a los registros, nunca tuvo menos del 30% de los sufragios electorales el Partido Colorado, además de ser el partido que más gobernó en nuestro país. Pero esta derrota no lo desanimó, ya que otra vez se postula a la intendencia y con holgura se elige nuevamente intendente, única intendencia colorada en el país que tuvo, en el momento de la asunción, la presencia de el doctor Tabaré Vázquez, cuando asumió, siendo la única intendencia colorada, cuando asumió el primer gobierno del Frente Amplio. Aquí estuvo el doctor Tabaré Vázquez. En el 2009 fue senador, en el 2014 fue elegido diputado por Rivera, en junio del 15 crea un nuevo sector dentro del Partido Colorado, Espacio Abierto, conformado por el entonces intendente Marne Osorio y Conrado Rodríguez. En mayo del 2018, junto a varios dirigentes del Partido Colorado, fueron a buscar al expresidente de la República, Sanguinetti, y formaron el movimiento Ballista, apoyando la precandidatura del doctor Sanguinetti. En el 21, durante el mandato del doctor Luis Alberto Aparicio Lacalle Pou, Tabaré Viera asume el Ministerio de Turismo luego de la abrupta renuncia de Germán Cardoso. Pero un día a las 6 de la tarde
en Torres del Puerto, en Pocitos, diferentes dirigentes del sector vallistas le pidieron a Viera Duarte que fuera precandidato en las internas del Partido Colorado. Y así lo fue. El 11 de marzo, Viera dejó el Ministerio de Turismo, dio un paso al costado y encaró la campaña electoral. Es así que, con una exhaustiva presentación, le damos las buenas noches a nuestro invitado y precandidato por el Partido Colorado, Tabaré Viera Duarte. Bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Margarita, buenas noches a toda la audiencia. Es un gusto para mí estar en este programa y con todos los riverenses en particular, pero sé que estas cosas después salen por internet para todo el Uruguay y para todo el mundo, así que un placer estar con toda la audiencia. Cuando hablábamos de renovación, sabíamos que no le preocupa lo generacional, ¿verdad? La interna del Partido Colorado de cara al 30 de junio va a definir renovación o liderazgos. No, yo creo que lo que se juega en el Partido Colorado es la candidatura única a presidente, y esto tiene que ver con un liderazgo que esperemos que sí sea, y con algunos cambios, que es lo que nosotros proponemos. Nuestro claim de campaña es justamente el liderazgo para el cambio. Nosotros no creemos en las fracturas ni generacionales, ni geográficas, ni de géneros. A mí me parece que al contrario, en la unidad. Creo que en Rivera particularmente me conocen muy bien. Soy hombre de equipo, soy hombre de aprovechar técnicos, aquello ¿no? las falsas dicotomías, ¿no? Técnicos o políticos, no, técnicos y políticos. Renovación etaria o generacional, bueno, sí, claro, y de hecho estamos con un movimiento nacional, así como el departamental, lleno de jóvenes, y bienvenidos los jóvenes. A eso nos hemos dedicado de alguna manera, a generar oportunidades y espacios. Vuelta y media me preguntan, ¿y la intendencia? ¿No volverás a la intendencia? Bueno, acá se trata de generar espacio para las nuevas generaciones, pero tampoco vamos a desechar la experiencia. Es importante la experiencia en la vida y sobre todo en el gobierno. Por lo tanto, creo que en la elección del 30 de junio elegimos un liderazgo nuevo en el partido, elegimos un candidato único a presidente, y en ese sentido nosotros nos proponemos, porque también de alguna manera somos renovación, es la primera vez que soy candidato a presidente para este cargo, es nuevo para mí, solo que aporto, y creo que tiene una fortaleza especial en nuestra propuesta, experiencia y conocimiento de la gestión pública, y eso creo que será valorado. ¿Qué sucede con la renovación? Porque una cosa es definir nuevos liderazgos y otra es la renovación. Hubo intentos, por ejemplo, y fue un intento que aparentemente iba a generar buenos cimientos, pero después de un paso al costado estamos hablando de Ernesto Talvi, un hombre que con una trayectoria muy importante, muy querido en la interna del Partido Colorado y muy respetado con sus adversarios de otros partidos. Esto como que quedó con una pata en falso el Partido Colorado. Es que uno de los problemas que ha tenido el Partido Colorado en los últimos años, además de, haber pasado por el gobierno teniendo la responsabilidad de superar una de las crisis más grandes de la historia económicas, crisis que a esta altura todos sabemos que hubiera pasado igual el año 2002, una crisis regional, una crisis importada, pero bueno, los costos políticos, cuando hay este tipo de crisis, el gobierno lo paga, ¿no? De alguna manera eso fue uno de los motivos, obviamente, del resultado electoral de 2004, pero también la renovación, en ese momento en la que líderes tan potentes, tan fuertes, líderes históricos como fueron el doctor Jorge Valle y el doctor Sanguinetti, ya se disponían a no ser más candidatos.
Y a partir de allí, entonces, el tema de la renovación, que siempre es difícil en política, la renovación de liderazgos, de candidaturas, fue un tema importante a resolver. Y no es que no hayan aparecido, como dices tú, Margarita, no es que no hayan aparecido figuras de renovación en los siguientes años. En el año 2009 apareció la figura de Pedro Bordaberry. Es verdad. Que llevó el partido del 10 al 17%, creció un 70% del partido, y pareció allí que teníamos una figura de renovación importante, porque además hizo una muy buena gestión, tanto al frente de ministerios como en el propio Ministerio de Turismo en su momento, como senador de la República, solo que en determinado momento decidió no ser más candidato, retiró su candidatura, fue en 2 periodos un gran senador y retiró su candidatura. Vaya si Apareció habrá tenido peso Bordaberry, que hoy por hoy no es precandidato, y las encuestas que se hacían primeramente lo tenían a él como el preferido. Sí, claro, seguía estando en el imaginario popular y sin embargo sí, ya había decidido no ser más candidato, no participar más en política, no porque faltara invitación. Pero digo, renovación hubo, solo que no tuvo continuidad. Apareció en el 2014 la figura de Talvi, como lo decías tú, que nunca había hecho política, era un técnico, pero colorado, y hizo una gran campaña, atrayendo muchos votos de otros perfiles. Bueno, hicimos la coalición, que tiene toda su historia, pero apenas empezó el gobierno, a los pocos meses también decidió no solo renunciar al Ministerio de Relaciones Exteriores, sino retirarse de la vida política misma. Entonces, no es que no haya habido renovación en el partido, la hubo, pero solo que no tuvo continuidad. Y la política necesita de perseverancia, de continuidad. Jorge Valle siempre decía, nosotros no nos movemos y no debemos movernos o actuar en función de resultados políticos, sino de ideas, de proyectos. Necesita la política entonces esa continuidad. Y de alguna manera lleva, creo yo, a que la gente reflexione entre esas novedades que aparecen, que son deslumbrantes, gran entusiasmo, muchas veces frutos de campañas de marketing, o gente con por lo menos un currículum. La experiencia lo que tiene es un aporte de conocimiento, un aporte de experiencia acumulada, pero también tiene las garantías de quienes han actuado. O sea, hay una forma de actuar, un estilo, que es lo que creo que ofrece nuestra candidatura: experiencia, conocimiento del Estado y un estilo de trabajo en equipo y de continuidad. Con nosotros saben que no nos vamos a ir. Doctor Jorge Valle falleció, el doctor Julio María Sanguinetti dio un paso al costado. ¿Considera que usted podría ser el nuevo líder de los precandidatos, o sería un sinónimo de la verdadera renovación? Porque siempre se tiene un referente más experiente, y no, para no ser grosero y decir más viejo, ¿no? Pero sí, siempre uno busca esa experiencia, ese conocimiento adquirido, la gestión, ¿no? El currículum, el know-how de la vida. Sí. Bueno, suele pasar eso cuando uno busca un profesional cualquiera, cuando uno busca un mecánico, trata de asesorarse y de preguntarle a algunos amigos a cuál le puede recomendar, cuál es el mejor. Generalmente es alguien con experiencia. Cuando uno busca un médico, cuando uno busca un traumatólogo, lástima que no nos puedan recomendar a alguien de gran experiencia, ¿no? Como fue tu papá. Pero en definitiva, siempre que se busca un profesional, uno busca a alguien de experiencia y recomendado. Parece que para lo único que no se requiere experiencia, y es mejor tener un desconocido para la presidencia de la República. Pero bueno, son criterios, vamos a ver qué termina prefiriendo la gente. Para mí es una fortaleza poder mostrar un currículum, resultados concretos en nuestra gestión al frente de diferentes
organismos, como leíste tú, el currículum, y conoce, creo yo, la gente, conozco el Parlamento, tanto diputados como senadores, las empresas públicas, los gobiernos departamentales, el ministerio, o sea, el gobierno central, conozco el Estado y conozco el Uruguay. Y además tengo un estilo de trabajo justamente de equipo. Todo eso entonces es lo que tenemos para mostrar, ese currículum que debería ser nuestra carta de recomendación. Y sobre todo, muchas ganas. Sigo estando como el primer día, muy entusiasmado. Para mí fue un gran honor que me ha hecho mi sector, el sector Ballistas, liderado por el histórico doctor Julio María Sanguinetti, al proclamarme como candidato, para plantearme, y lo tomé con mucho entusiasmo y con muchas ganas, un gran desafío, y estamos trabajando ya en las propuestas, en las ideas, a eso íbamos. Y en definitiva es a lo que nos tenemos que ocupar. Justamente, ¿usted defiende el programa de gobierno individual o el compromiso país firmado por la coalición hoy llamada republicana? ¿Tendrá su peso la propuesta de cada precandidato? Porque vemos que algunos no, están esperando el que se repartan las cartas. ¿Usted tiene definido su plan de gobierno? ¿Cuáles son los ejes principales? Nosotros tenemos un proceso electoral largo, de varias etapas, como todos ustedes saben, y es de alguna manera un poco perverso, porque ahora en definitiva competimos, en este caso 7 precandidatos en el Partido Colorado, donde cada uno tenemos nuestros perfiles, tenemos cosas en común porque somos otros colorados, pero tenemos nuestros perfiles y nuestros matices. Hay algunos más liberales, ahora está muy de moda, ¿no? El liberalismo o el ultraliberalismo. Yo soy liberal, pero el ultraliberalismo, los libertarios. Bueno, yo soy ballista, y me defino como tal, y por supuesto que soy liberal porque creo en la libertad, en todos los órdenes. Creo que la libertad es un valor a defender y un principio fundamental, también en el mercado, el libre mercado, pero también defiendo como ballista a un Estado presente, a un Estado que cumpla algunas funciones que tiene que cumplir en forma eficiente y que además sea un Estado desarrollista, que atienda a las realidades de cada país a través de las políticas públicas. Ahora sabemos que nuestro país tiene un Estado bastante pesado y es caro, y para mejorar las políticas públicas se necesita más inversión. ¿Hay algo pensado? ¿Hay foco en esto? Por supuesto, en eso entonces, como decía, estamos trabajando, que son propuestas de nuestro sector, de mi candidatura. Pero todos sabemos que después del 1 de julio vamos a ir a un congreso programático para terminar de pulir un programa de todo el Partido Colorado. Allí vamos a tener cada uno sus propuestas, hoy son eso, propuestas, ideas, y después vamos a conformar un programa partidario con el que vamos a ir a la elección de octubre, con el candidato único a presidente, que espero que sea yo, y con las distintas listas al Senado y a diputados. Luego de octubre, que serán elecciones básicamente parlamentarias, porque ya sabemos que ningún partido va a tener mayorías para ganar en primera vuelta, tendremos una segunda vuelta, y allí es donde va a estar presente las coaliciones. Allí es donde vamos a poner a punto el programa básico común de los partidos que integramos la coalición republicana. Entonces tendremos nuestra propuesta de partido y tendremos la propuesta básica común de los partidos que integramos la coalición. Ese es un compromiso básico con el que vamos a ir a la segunda vuelta. Y después vamos a luchar dentro de la coalición por esas ideas propias de nuestro partido que no hayan tenido el consenso, pero para ver si en el proceso del gobierno podemos avanzar con ellas. Bueno, nuestras ideas las estamos trabajando, burilando, a través de distintas áreas y equipos de trabajo. 14 áreas tenemos,
con casi 200 técnicos que están trabajando, y que a partir de la semana que viene vamos a estar presentando en 3 eventos que están planificados, porque bueno, los tiempos se nos terminan, para presentar en cada uno de esos eventos 4 o 5 áreas que van desde la economía, pasando por la educación, hasta los temas de salud, de seguridad, etc. Nosotros, tú tocaste bien el tema. Nuestro compromiso, nuestro programa, nuestras ideas, propuestas, tienen como foco el trabajador. Para nosotros el objetivo es el trabajador, el obrero. El Partido Colorado, el vallismo siempre fue, lo decía Valle Ordóñez, el escudo de los débiles. Para nosotros entonces, si miramos a las necesidades del trabajador, lo primero es el empleo y el salario. Felizmente en este periodo de gobierno, en esta coalición, logramos generar 80.000 nuevos puestos de trabajo, cuando en el periodo pasado se habían destruido 50.000. O sea, revertimos esa situación, recuperamos y crecimos en empleo. ¿Es suficiente? No, no es suficiente, porque hay un 8 y algo por ciento todavía de desempleo, y porque además básicamente en ese 8% la mayoría están en el interior, sobre todo en nuestra zona norte, en el noreste. Hay desempleo concentrado en las mujeres, en los jóvenes. Eso lo tenemos obviamente desagregado. Por lo tanto, tenemos que trabajar desde las políticas públicas. ¿Perdón? En los afrodescendientes también. En los afrodescendientes, sin duda. Hay una serie de minorías también que son seriamente afectadas. Bueno, lo tenemos claro. Primero el empleo y el salario. Mejorando el empleo, haciendo crecer el empleo, generando nuevos puestos de trabajo, vamos a mejorar el salario. Y con el salario se combate la pobreza, porque la pobreza está directamente ligada al ingreso. Y la pobreza, que es el del 10% en el Uruguay, todavía es muy alta, genera además una pobreza infantil que nos compromete, que es de 20% realmente, porque es en esos sectores donde hay más índices de natalidad. Entonces nuestro primer compromiso con los trabajadores, con el empleo y con el salario. Pero después hay otras cosas que necesitan los trabajadores, aún los que ya tienen empleo. Necesitan resolver temas vinculados a la vivienda. Entonces estamos trabajando en programas de vivienda, sobre todo en lo que tiene que ver con el combate o la recuperación o la transformación de los asentamientos irregulares, y la prevención de los mismos, temas que están vinculados a la salud. Creo que en la salud todavía, nosotros tenemos un sistema nacional integrado de salud que como título y como idea a mí me encanta. ¿Quién no va a querer que tengamos un sistema nacional y que todos los uruguayos tengamos la misma atención de salud? Es un objetivo, pero no es cierto que lo tengamos. Falta aún llegar a lo ideal, ¿no? Falta mucho. Primero porque el sistema está mal diseñado, está fundiéndose. El último año dio 800 millones de dólares de déficit. El sistema mutual, que era una base importante de la atención de la salud, está en serias dificultades, las mutualistas se están cerrando. Y la salud pública, que era lo que se quería igualar, no se ha resuelto. Por el contrario, como se mantienen esas diferencias, están creciendo propuestas de medicina privada, quiere decir que los que tienen dinero contratan seguros privados o sistemas de medicina privada y tienen una medicina mejor. Eso no hemos avanzado en esa materia, en igualdad. Tenemos hoy medicamentos y tecnología que cada vez son más caras. Fíjense que tener que hacer juicios al Estado para que se le cubran determinadas tecnologías o determinados medicamentos no habla de un sistema sano. Tenemos que ir a una reforma de ese sistema porque realmente creo que no funciona. Bueno, el tema de la seguridad es otro tema que afecta a los trabajadores, porque en definitiva somos todos trabajadores. Algunos están en seguro de paro o desempleados, pero somos todos trabajadores. Entonces, son temas que están vinculados a la calidad de vida de los trabajadores.
como también mi idea que he planteado que es hora de empezar a discutir para aquellos que obviamente ya tienen empleos y salarios, yo creo que es hora de empezar a poner en la mesa de trabajo y de discusión la jornada laboral, porque creo que los trabajadores no solo tienen que trabajar, tienen que tener tiempo para vivir la vida. Por eso también hemos acuñado la frase trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Usted hay que manejaba tener como posibilidad la reducción de la jornada laboral. ¿Es Sí, factible? claro. ¿Es posible? ¿No es una utopía? Es una utopía, claro, por supuesto. Las utopías, uno trabaja con utopías. Sin la utopía no tenemos un sueño, no tenemos un objetivo, ¿no? Como decía Galeano, ¿para qué sirven las utopías? Para caminar, es igual que el horizonte, ¿no? Uno nunca lo alcanza a veces, pero se aproxima, camina, se mueve. En definitiva, creemos que, a ver, tampoco es tan inalcanzable. Hoy hay, mi idea, lo fui a hablar ya me reuní con el PIT-CNT, mañana tengo una reunión con la Cámara de Industrias del Uruguay, después tengo marcado una cámara con la Confederación Empresarial Uruguaya, tengo pedido una audiencia para hablar con los sectores empresariales, y yo creo que es un tema para discutirlo políticamente y para bajarlo a los consejos de salarios, que deberían llamarse, para mi gusto, consejos del trabajo, porque se discute algo más que el salario, y hay que tener en cuenta que esto tiene que estar ligado a la productividad, de manera tal de que en los consejos de salarios, los acuerdos que se puedan ir llegando por ramas de actividades y por actividad en definitiva, por áreas, algunas serán más fáciles de lograrlo, otras más difíciles por las propias tareas, pero en definitiva ligado a la productividad. Tienen que estar los trabajadores dispuestos a mantener la productividad, con el gran incentivo de tener un poco más de tiempo libre. Entonces, en algunas actividades podrá ser una jornada más chica, de 6 horas. En otras puede ser achicar la semana. Es el ejemplo, esto ya está sucediendo en el mundo, no es nada nuevo, está sucediendo en el Uruguay. El área de la los salud turnos de tiene, enfermería son exactamente, tiene horarios de son 6 horas. Convengamos que el sueldo no es suficiente y trabajan mucho más porque terminan haciendo doble turno, trabajan 12 horas por día. También habría que considerar el tema de la remuneración para que... Es un tema de salario. Lo que nosotros proponemos es por lo menos mantener el salario, o sea, 100%, 180-100 es mi propuesta, 100% del salario, o sea, sin pérdida salarial, 80% del tiempo trabajado y 100% de productividad. Ese sería el compromiso. Es lo que ha hecho Gran Bretaña, por ejemplo, acortando la semana laboral en un día. Y bueno, habrá que hacer turnos, o algunos trabajarán de lunes a jueves, otros de martes a viernes, otros de miércoles a sábado. En fin, según el área. También hay otra herramienta importante incluir allí, que es el teletrabajo o trabajo a distancia. Y también hay que considerar el avance tecnológico. Hoy la tecnología, que amenaza a que se pierdan varios puestos de trabajo, también le da al empresario mayor productividad. Es bueno que repartamos un poquito de la productividad. Invitado. Y sobre todo esa tecnología que le da, que sustituye mano de obras, bueno, que aseguremos que con algún turno más no perdamos fuentes de trabajo en la transición que vamos a tener por la revolución tecnológica. Invitado, hacemos un alto y volvemos enseguida después de los compromisos para la última media hora. Estamos dialogando con el precandidato por el Partido Colorado riverense, Tabaré Viera Duarte. No se muevan de ahí. Volvemos a estudios, a cuenta regresiva, volvemos a charlar con el precandidato Tabaré Viera Duarte. ¿Qué temas le preocupan más al precandidato? Habla de seguridad, habla de empleo, habla de salud. En algún lugar leímos que las adicciones serían uno de los ejes de trabajo, ¿no? Porque es imposible negar que afecta transversalmente a la sociedad uruguaya.
y me atrevo a decir a la sociedad en el mundo. Sí, sí, sin duda. Nosotros tenemos una propuesta concreta que es la creación de un sistema nacional de recuperación de adictos. Las adicciones son un problema en nuestra sociedad, en el mundo entero, pero en particular, bueno, nos ocupamos de la nuestra, y hablo de las adicciones en general, ni que hablar que las adicciones a las drogas en general, las ilegales y las legales, como el alcohol, el tabaquismo, también la ludopatía nos preocupa muchísimo. Es un tema que no se toca mucho en el Uruguay y que ha crecido, está escondido, es un problema gravísimo. Pero bueno, es un tema social, es un tema de salud, está en la base de varios problemas, por ejemplo, en las personas en situación de calle. Ahora acaba de votarse, tiene media sanción, una ley que habilita a que con un informe médico y se pueda internar a gente que está en situación de calle para sus tratamientos, pero en general todos tienen como común denominador o en la base de su problema las adicciones. Todos tenemos, es tan grave el problema de las adicciones que todos tenemos muy cerca, si no lo tenemos en la familia, lo tenemos muy cerca, lo que ocurre con las drogadicciones, ¿no? Está haciendo estragos en nuestra juventud. Y creo que allí ha habido una omisión del Estado. Hay esfuerzos que tenemos que reconocer de algunas ONG, de algunas iglesias, algo del Estado hay, pero básicamente el portal amarillo o algunos tratamientos de desintoxicación, pero digamos la recuperación, la rehabilitación de adictos, creo que falta mucho y por eso creo que hay que coordinar y eso debe cabezarlo el Estado y además generar políticas públicas que vayan en esa dirección. Así que una dirección nacional de rehabilitación para nosotros, teniendo en cuenta además que también en el delito, en la violencia, sobre todo la violencia en el delito, están presentes estos problemas. Así que es un gran problema social que queremos enfocar nuestra atención prioritaria. Con respecto a la rehabilitación de los adictos también, esa palabra la vamos a aplicar en el sistema carcelario, ¿no? No han sido suficientes, ¿considera usted, los esfuerzos que se han dedicado a la represión, a la disuasión y a la rehabilitación? Porque el hacinamiento se mantiene, y eso lo dicen las estadísticas, lo dicen los informes oficiales. El porcentaje de rehabilitación es mínimo y el porcentaje de reincidencia es mayor al techo. Exacto, es mayor al techo. Sin duda. Creo que, es el segundo eje que planteo yo de trabajo en cuanto a el problema de la seguridad o de la inseguridad. Uno es las adicciones y enfocarlo por el lado que he mencionado, de un sistema nacional de rehabilitación de adictos. El sistema carcelario es otro eje, porque evidentemente que hay en este momento en el entorno de 15.000 personas privadas de libertad que están básicamente o generalmente mal asignadas, pero sobre todo la estadística nos muestra con un 70% de reincidencia de que no hay una buena política de rehabilitación, no ha habido, y lo he comprobado. Además, yo he estado en alguna visita carcelaria, porque trato de conocer los problemas por adentro, ¿no? Y he estado con gente joven. El otro día estuve con dos personas privadas de libertad, uno de 19 y otro de 21 años, que hace 1 año y medio que estaban presos y no saben leer ni escribir. O sea, no sabían y siguen sin saber. En 1 año y medio, ¿qué hizo el Estado? Si no vamos por ese lado de de buscar la rehabilitación a través de la educación, de la preparación profesional, preparándolo para cuando salga, del trabajo incluso,
de la clasificación de los reclusos. Yo creo que no pueden estar juntos un primario con alguien que es reincidente. Hay que tener, bueno, ahí vamos a tener que invertir. A ver, siempre hablar de invertir desde el Estado hay que hacerlo con responsabilidad, porque vivimos en un país en el que tenemos un déficit muy importante. Nuestro gobierno heredó un déficit histórico, un déficit del 5% del Producto Bruto, es un déficit enorme. Felizmente se ha podido ir bajando, no todo lo que hubiéramos querido, pero bueno, atravesamos, por ejemplo, una pandemia que hubo que gastar casi 3.000 millones de dólares. De cualquier manera, con una frazada corta, como se le dice comúnmente, hay que priorizar. Yo creo que una de las prioridades en el gasto público debe ser una mayor inversión en cárceles, en un sistema diferente, en un sistema que permita clasificar a los presos por cárceles y por regiones. No se trata tampoco de diseminar, porque ahí tenemos algunas experiencias, incluso con la de Rivera, llevar cárceles de alta seguridad a cualquier parte del país, terminamos cambiando una población, incluso de reclusos, que llevan una cultura del delito diferente a la región. Eso está claro que en vez de mejorar, empeoramos, ¿no? Así que proponemos un sistema nuevo, un sistema nacional de reclusos que esté fuera de la órbita del Ministerio. Yo creo que no debe ocuparse el Ministerio del Interior de ese tema. Y bueno, para ello tendremos que ubicarlo en otras dependencias del Estado, que ahí estamos en debate, ¿no? Porque no se puede hablar de la creación de un... A ver, más burocracia no es lo mejor. Más organismos, hablar más de institutos. Claro, entonces, a ver, hay que ver dónde debería estar ubicado. Pero claro que al igual que el tema de salud mental, igual que el tema de otro gran tema, ¿no? Que también tiene que ver con lo de las adicciones. Tanto el tema de las adicciones como el tema de la recuperación de personas privadas de libertad son temas que cortan transversalmente a varias áreas del gobierno. Tienen que ver con la salud, tienen que ver con la educación, tienen que ver con el trabajo, tienen que ver con lo social. Entonces, por eso no es sencillo la solución si es un nuevo organismo, si tenemos que hablar de un sistema como pensé para los adictos, porque en un sistema no necesitamos crear un ministerio o una agencia, sino que involucramos directamente con representantes de distintas áreas del gobierno, quienes tengan que, a través de una junta, a través de una comisión técnica, construir, elaborar las políticas públicas y ejecutarlas. Y fortalecer las instituciones ya instaladas y trabajando. Exactamente. Entonces, optimizar recursos. La segunda pata del tema del tema de la seguridad es la pata del sistema de reclusión. Y bueno, ya que entramos en el tema de seguridad, y estamos hablando de patas de seguridad, la tercera pata es el narcotráfico. Tema y urgente. Señores, tiene que terminarse la discusión política de tratar de sacar alguna ventaja del puntito más o menos que podemos tener mejor que el periodo pasado, que el que viene, que la crítica porque ahora soy oposición. No, acá el sistema político tenemos una inmensa responsabilidad. No es broma, no es juego de lo que se trata, ¿no? El riesgo es enorme. Ya tenemos problemas graves con el narcotráfico, que son bandas organizadas, que son internacionales, y más quienes estamos en frontera, las sufrimos muy, muy directamente. Es hora de que nos pongamos de acuerdo realmente en políticas en la que todos aportemos algo, pero sobre todo nos comprometamos y nos tratemos de sacar réditos políticos con esto. Yo estoy dispuesto a sentarme a realmente comprometernos, a aportar las mejores ideas
y los votos necesarios, sino poner palos en la rueda, y por el contrario, y bueno, y allí tengo mi aporte y mis ideas. Yo creo que tenemos que blindar las fronteras. No es posible, porque a ver, si rehabilitamos adictos y sacamos del mercado algunos adictos, quizás no podamos el 100%, pero todo lo que saquemos vamos a mermar el mercado. Si por otro lado vamos por un sistema penitenciario de que rehabilite, estamos hablando de 70% de reincidentes, si bajamos a la mitad, estamos hablando de 5 o 6 mil delincuentes menos. Casi todos están vinculados con estas cosas. Y si blindamos Familias la enteras, frontera, ya ¿no? que somos un país, familias enteras, ni que hablar, familias, barrios. Si tenemos en cuenta que vivimos en un país que no produce materias primas de drogas, el tema está por la frontera. Y hoy es posible blindar la frontera con tecnología. Yo lo que digo es que tenemos que ponerle tecnología para blindar la frontera, que hoy existen. Bien. No es solamente los puertos o aeropuertos o carreteras, son todas las fronteras terrestres, aéreas, marítimas, fluviales, a través de tecnología, drones, aviones que patrullen, radares que no tenemos para cuidar nuestras fronteras, satélites, información de inteligencia. A ver, yo hoy, la verdad que hay tecnología en el mundo, algunas muy avanzadas, que se protegen de guerra, de explosiones. Miren lo que está pasando en Medio Oriente, miren lo que está pasando con Israel, que tiene una famosa cúpula de hierro que se bloquea de bombardeos de decenas, de centenas. Entonces, ¿cómo no vamos a saber si hoy dejamos un teléfono arriba de la mesa y mientras charlamos al rato nos están bombardeando con ofertas económicas de lo que estamos hablando y nos dejan asombrados? De que hay alguien en algún lado o algún algoritmo que sabe lo que yo miro en el teléfono y de esa forma me bombardea. Para analizar, ¿no? Se nos termina el tiempo. Cuando coordinábamos la entrevista con nuestro invitado, el precandidato Tabreguira, decía, 1 hora de programa pasa volando, realmente pasa volando. ¿Por qué le pide el voto al ciudadano, precandidato? Porque las elecciones de junio no son obligatorias. ¿Y cuán importantes son los convencionales como resultado de las internas? Es verdad. Le pedimos el voto para una elección que es verdad, no tiene voto obligatorio, no me gusta, no. Es lamentable que no sea obligatorio, porque todas las instancias electorales en el país son obligatorias, inclusive los referéndums, los plebiscitos, todos son, menos las del BPS, la elección interna. Entonces, todas complejizan muchísimo explicarle a la gente y hacerla ir a votar en una elección que es muy importante, porque se empieza todo a elegir ahora. Recuerden que se elige el candidato único a presidente, ni más ni menos, de cada partido, y es con eso el liderazgo del partido. Se eligen además las autoridades partidarias, o sea, la Convención Nacional, que es la que después va a ratificar la fórmula presidencial. Va a ratificar al presidente y va a elegir el candidato o la candidata a vicepresidente de la fórmula. Y la convención departamental va a ser la que va a elegir los candidatos a intendentes. O sea, todo se empieza a elegir ahora en esta elección interna, en la que no es obligatorio el voto legalmente, pero moralmente sin duda que es obligatorio. Así que un representante del interior, un representante de Rivera, un riverense les pide el voto para tener esa oportunidad de liderar el cambio en el Partido Colorado y con él y tener verdadero peso en las decisiones del gobierno nacional para el próximo periodo de gobierno. A eso iba el rol del Partido Colorado en la coalición republicana, porque en algún lugarcito dijo usted que el Partido Colorado no es furgón de cola de ningún partido, y sí un socio. ¿Por qué necesito hacer esa aclaración? Digo, bueno, porque muchas veces
escuchamos el gobierno del Partido Nacional, el gobierno de fulano de tal, y en realidad ha sido un gobierno de coalición. Y nosotros vamos a trabajar en esta elección, y todo empieza, como les decía ahora, en mayo, para ganar. Yo no sé trabajar de otra manera que no sea para ganar. Trabajamos para ganar la elección interna y ser el candidato y el líder del Partido Colorado. Y trabajaremos para octubre para tener el mayor peso electoral con senadores y diputados y para liderar esa coalición. Después veremos si dan los votos o nada, pues eso es otra cosa. Pero vamos a trabajar para eso. Ese es nuestro objetivo, liderar el Partido Colorado para ponerle al próximo gobierno mucho vallismo. Gracias por estos minutos, gracias por aceptar nuestra invitación y creer en la propuesta periodística momentánea, porque fue un experimento y esperemos que se mantenga en el tiempo de cara a las elecciones departamentales, porque la primera etapa será en junio, la segunda en octubre, veremos en noviembre con el balotaje y, por qué no, pensando en de cara a las intendencias, ¿no?, a las elecciones para intendentes. Claro. Es largo el proceso. Te felicito, Margarita, como siempre, tú sos una excelente profesional, una gran técnica formada, sos técnica, realmente, y además una gran persona y una gran amiga, así que muy agradable la entrevista, te agradezco la oportunidad y te deseo mucho éxito. Un saludo afectuoso para toda tu audiencia, que es enorme. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación al precandidato del Partido Colorado, Tabaré Viera Duarte. Buenas noches. Gracias a la audiencia que nos siguió, que sintonizó el 89.9, que nos vio por los canales 6, 123 y los que nos vieron por los portales de la web. Nos encontramos el próximo miércoles y va a estar la precandidata nacionalista Laura Raffo. No se lo pierdan.